Tenemos ya nuestra invitada de hoy, muy gentil, muchísimas gracias a don Stalin Menéndez. Tenemos ya el contacto con la asambleísta María Mercedes Hertz de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, a quien le damos la cordial bienvenida. La hemos invitado hoy día a la asambleísta porque hemos observado su lucha frontal en el tema de hacer respetar los derechos de los servidores públicos que fueron despedidos con el malhadado decreto 813. Ha tenido la valentía, una mujer valiente de amplia trayectoria en el servicio público y que hoy por hoy pues le puso el dedo así en la llaga, y este es un tema a nivel nacional, porque a nivel nacional fueron despedidos muchas personas. También hemos invitado al doctor Jimmy Sigüenza Chalén, que está con nosotros, médico, que fue despedido con ese malhadado decreto 813 y que fue prácticamente sacado, discúlpeme el término, de una forma brutal del Hospital Guayaquil, siendo él el jefe del área de gastroenterología por muchos años en este hospital. Fue sacado prácticamente al braveo de su puesto de trabajo, lo propio el doctor Camilo Morán Rivas, otro profesional, que fueron definitivamente ofendidos en su honor y no era lo correcto. Fue un malhadado decreto que después con el tiempo la Corte Constitucional les da la razón, y hoy, asambleísta, usted ha tenido la valentía de decirle vamos a defender sus derechos. Bienvenida, asambleísta, muy gentil, el país entero la escucha a través de nuestra estación de radio y los medios digitales. Por favor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, abogado Alvarado. Un saludo fraterno para todas las personas que nos están escuchando y viendo. Bueno, sí, lo que usted comenta nos incentivó junto con Paulo Están, otro compañero, a levantar este proyecto, que este decreto 813, absolutamente inconstitucional, le quitaba los derechos de trabajo a miles de funcionarios públicos que con esta famosa compra obligatoria de renuncias que se dio en el 2011, y muchísima gente quedó sin la posibilidad de un trabajo. Y hemos visto y hemos recogido que hay una disposición de la Corte Constitucional, una sentencia en el 2020, en donde declara este decreto inconstitucional. Y luego la Corte Nacional de Justicia, el 5 de junio del 2024, también declara obligatoria la nulidad de este acto administrativo, que fue vulnerando los derechos de miles de personas y funcionarios que servían al país y que por situaciones que realmente no se entiende, o sea, creemos que para poder ocupar esos espacios con funcionarios y pago de favores políticos, se despidió arbitrariamente a todos estos profesionales que durante mucho tiempo vinieron sirviendo al país. Asambleísta, vulnerando el derecho al trabajo y el derecho a los nombramientos que tenían cada uno de estos profesionales que venían, como usted bien lo señala, con su experiencia y capacidad sirviendo a este país. Por supuesto. Y eso no nos puede dejar en la indiferencia. Nosotros siempre hemos trabajado y estamos pendientes de los trabajadores, de los estudiantes, de la gente más vulnerable de este país, y que con un decreto arbitrario en la vulneración absoluta de los derechos, nosotros hemos visto la necesidad de recogerlo en una ley orgánica para poder restituirle y hacer efectiva las dos sentencias de la Corte, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Nacional de Justicia. Y por eso es que hemos recogido eso, porque consideramos que primero hay que devolverles el espacio de trabajo en el lugar donde hayan estado trabajando. Si la institución ya no existe, pues en una institución que tenga similares características. Además de esto, por supuesto, la devolución retroactiva de todos los haberes, de los sueldos que debieron haber percibido estos funcionarios. Entendemos que se les pagó una indemnización, y de estos valores se podría devolver la indemnización. Eso es lo que establece la Corte. Pero todos los derechos, por ejemplo, del seguro social, las afiliaciones que deben estar y los años contemplados para la jubilación y todos los derechos que representan los trabajadores de este país tienen que ser restituidos. Entonces, hay muchos funcionarios incluso que ya han fallecido y que esta disposición y esta ley establece que puedan ser sus herederos quienes gocen de esos beneficios. Asambleísta, antes de darle paso al doctor Jimmy Sigüenza Chalén, que está con nosotros y es parte de
los despedidos con este malhadado decreto 813, le consulto, asambleísta, ¿por qué no se ha cumplido lo que la Corte Constitucional ya dictaminó a favor? ¿Qué ha faltado, asambleísta? ¿Voluntad política? ¿Qué ha faltado para que se cumpla? Porque si ya la Corte Constitucional señala en un dictamen a favor de los despedidos de este decreto 813, debería haberse cumplido. Hoy usted con el asambleísta Paul Westán están trabajando para desde la asamblea hacer respetar ese derecho. Pero ¿qué ha faltado aquí? ¿Qué considera usted como asambleísta que faltó para cumplirse con lo que la Corte Constitucional lo decidió? Bueno, entendamos una cosa, no hay una sola disposición, hay la disposición de la Corte Constitucional y también el 5 de junio del 2024 de este año hay una disposición de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, son dos sentencias a favor de los despedidos, y lo que nosotros estamos haciendo es recogiéndole una ley orgánica, porque muchas veces también hay la falta de decisión política por parte de algunos sectores, y nosotros queremos hacer respetar los derechos porque de eso se trata. Nosotros, nuestra función como legisladores es ser la voz de la gente que ha confiado en nosotros, y representamos a los trabajadores, representamos a la gente que ha visto vulnerada en este caso específico sus derechos, y tenemos que hacerlo respetar. Por eso hemos buscado una instancia superior, que es una ley orgánica, en la que se recoge los dictámenes de las dos cortes para poder hacerlo de inmediata disposición. Excelente. Escuchemos en este momento al doctor Jimmy Sigüenza. Doctor, se acerca un poquito al micrófono, tenga la bondad. Cuéntenos cómo vivió usted esos momentos cuando fue despedido de manera injusta en este malhadado decreto 813, y cuáles han sido las repercusiones. Lo acaba de decir la asambleísta, hay muchos de los despedidos que ya no existen, están sus familiares, otros sufren enfermedades que fue producto de esta situación, pero que sea usted que la vivió en carne propia, brevemente nos indique. Doctor, se acerca un poquito más al micrófono, adelante. Muy buenas noches, asambleísta María Mercedes Hertz, abogado Jaime Alvarado, gracias por la invitación. Yo fui uno de los despedidos con el decreto 813, compra de renuncia obligatoria con indemnización. Ante todo, a nombre de todos los ex servidores públicos que fuimos víctimas de este atropello, queremos darle las gracias a la asambleísta María Mercedes Hertz y al asambleísta Paul Westán, ya que han tomado al toro por los cuernos y de una manera jurídica están haciendo, van a hacer justicia. Un agradecimiento profundo de asambleísta María Mercedes Hertz, porque precisamente nosotros fuimos ilegalmente despojados de nuestros trabajos, que lo ganamos por concursos de mérito y oposición. Si un momento dado se quería sacar a los empleados públicos, debía ser a través de un proceso, de un sumario administrativo en la cual uno también tiene derecho a la defensa. Pero no fue así. Con el uso de la fuerza pública fuimos desalojados de nuestros respectivos sitios de trabajo. Ahora, se mencionaba el daño. Muchos compañeros y compañeras han fallecido producto del impacto del estrés postraumático que sufrieron, de las enfermedades crónicas degenerativas que padecían. Muchos de ellos fallecieron a costa de eso, porque imagínese, asambleísta, cuando se nos prohíbe terminantemente de por vida trabajar en el sector público, se nos quita todos los derechos constitucionales de afiliación al seguro. Las personas ya no se podían hacer atender. Muchos enfermos fallecieron porque tenían una consulta con el nefrólogo para hacerle una diálisis, una hemodiálisis. Al no tener ya seguro, prácticamente fueron minando sus reservas orgánicas y fallecieron. Entonces, esta situación totalmente de precarización laboral, porque eso fue lo que se ejecutó, precisamente con algo ya coludido, porque esto se venía fraguando ya a nivel del año 2010. Sin embargo, la Asamblea Nacional de ese entonces rechazó,
por ser improcedente y de constituir una regresión en los derechos de los servidores públicos. Y finalmente, en el 11 de julio de 2011, con un decreto ejecutivo modifican, que es algo totalmente inconstitucional, la ley orgánica del servidor público, poniendo la figura de la compra de renuncia obligatoria. Por lo tanto, ahora es saludable esa posición suya, valiente, de hacer justicia, porque tenemos 13 años que estamos pidiendo justicia. Imagínense, las dos instancias máximas del Poder Judicial, como es la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia, nos acaban de dar la razón, que fuimos ilegalmente sacados de nuestro trabajo, algo inconstitucional y algo que es un acto administrativo de nulidad absoluta. Por lo tanto, las autoridades del gobierno deben acatar esas resoluciones, y si no la acatan, precisamente con ese proyecto que usted está llevando a cabo, y que la felicito nuevamente y que vamos a apoyarla, todos los servidores públicos, los familiares de los servidores públicos, apoyaremos esa decisión valiente, asambleísta María Mercedes Hertz y del compañero asambleísta Paul Westan. Vamos a estar pendientes de ahí y vigilaremos que se cumpla prácticamente un acto de justicia. Porque así mismo como el Estado nos linchó, así mismo el Estado debe pedir las disculpas respectivas, debe reintegrarnos a nuestro trabajo, indemnizarlo y reconocer todos los salarios que dejamos de percibir, porque nosotros fuimos lanzados a la desocupación, se nos cerró las puertas para trabajar, muchas familias tuvieron que andar mendigando, rupturas de hogares y una serie de efectos colaterales, que eso implica también una modulación de la reparación integral en derecho constitucional. Asambleísta, escuchándolo al doctor Jimmy Sigüenza. Adelante, continúe. Muchísimas gracias, doctor Sigüenza. Le agradezco sus palabras, pero nosotros lo único que estamos haciendo es nuestro trabajo. Nosotros consideramos que los derechos de los trabajadores, los derechos de las personas no pueden ser vulnerados, peor aún de esta manera. Entendemos la situación, sabemos con cercanía, la situación que han vivido los funcionarios que fueron ilegalmente despedidos y que a la famosa compra de renuncias. Y tal es así que lo que usted dice es así. Hay dos sentencias, la sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, y sin embargo no se ha respetado. Entonces nos hemos visto en la obligación de levantar este proyecto de ley orgánica para que se respeten las sentencias de la Corte, porque aquí estamos hablando no de números, estamos hablando de vidas de personas, gente que perdió sus espacios de trabajo, han perdido la posibilidad, como usted bien dice, de las prebendas, o sea, de los beneficios de estar afiliado al Seguro Social, los años que se han perdido de jubilación para luego la jubilación, y nosotros estamos pidiendo el reintegro absoluto de esos derechos que fueron vulnerados en el 2011. Asambleísta, una vez que ustedes con el asambleísta Paul Westan presentaron ya ante la asamblea el proyecto importante, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo está ese tema? ¿De qué forma se va a manejar, por favor? Bueno, nosotros ingresamos el proyecto de ley en la Secretaría. Este proyecto pasa a técnica legislativa, que puede hacer algún cambio, pero aunque hemos estado permanentemente en contacto con ellos para que el proyecto haya ido en las condiciones en las que se requiere, luego subirá al CAL y el CAL designará una comisión. Nosotros estaremos vigilantes de todo el proceso, si bien es cierto que entendamos que los procesos tanto administrativos como dentro de la Asamblea toman un tiempo, vamos a estar vigilantes para poder acelerarlo de la mejor manera y estar pendientes de la comisión en la que llegue para poder hacer las explicaciones necesarias, aunque existen dos sentencias de la Corte. Yo creo que más explicación que eso no cabría, pero vamos a estar vigilantes para que el proceso se culmine, porque aquí lo que estamos buscando es poder solucionar esta gravísima situación que ha pasado y que, como bien comenta el doctor Sigüenza, gente que no pudo acceder a los servicios de medicina dentro del IES, el perjuicio que significa el haber quedado sin un espacio laboral que, por supuesto, influye dentro de las familias, en la salud mental, en un montón de condiciones que consideramos que eran gente que estaba aportándole al país y que no es que estuvo en esos espacios por algún beneficio, sino justamente en base a concursos, ya tenían nombramientos, y no es correcto que se vulnere de esa manera los derechos.
ni de ellos ni de ninguno de los trabajadores. Nosotros estaremos vigilantes para poder dar ese apoyo y ese acompañamiento desde la Asamblea, porque yo le agradezco mucho sus palabras, doctor, pero esa es nuestra obligación. Para eso es que nosotros hemos sido elegidos y mal haríamos de no abanderar las luchas de las personas que requieren de esa voz nuestra. Asambleísta, una vez que se dieron estos acontecimientos, se conformó una asociación a nivel nacional de los despedidos por el decreto 803. Entiendo que la preside el economista López en la ciudad de Quito. No sé si usted conozca, doctor, quién preside la asociación y alrededor de cuántos servidores a nivel nacional la conforman de este malhadado decreto 813. Por favor. Sí, la asociación de despedidos 813, cuyo presidente es el economista Gustavo López León, la vicepresidenta, la compañera Mónica Pugas. Estamos alrededor de 500 ex servidores públicos. Muchos han fallecido, muchos tienen enfermedades catastróficas, pero le digo que ahora en esta lucha todos nos hemos unido, porque todos fuimos perjudicados, independientemente de la asociación, que ha sido un baluarte importante en la lucha, porque a través de esos plantones que hicimos, uno memorable de 36 días frente a la Corte Constitucional, para que la Corte Constitucional reconozca esto, porque si nosotros no hubiéramos hecho una movilización, asambleísta María Mercedes Hertz, todavía estuviera ese malhadado decreto. La organización, la fuerza de la justicia, prácticamente quiso que la Corte Constitucional decrete como inconstitucional ese decreto, aunque la Corte se lavó las manos, dijo de aquí en adelante, del 2020 en adelante, y no le dio efecto retroactivo, cosa que la Corte Nacional el 5 de junio del 2024 sí reconoce, indica de que ese acto prácticamente carecen de validez y es nulo, y por lo tanto los efectos se retrotraen. Llama la atención que las autoridades a quienes nosotros hemos presentado prácticamente estas resoluciones nos indican que vayan a ganar un juicio para que vengan y reingresen. Ganar un juicio, muchos compañeros no tienen dinero ni siquiera para la alimentación. Muchos compañeros, ¿qué van a tener dinero para pagar un abogado? Estas situaciones a veces tienen que recurrir a instancias internacionales. ¿Pero por qué ir a eso? Por lo tanto, vuelvo a repetir, asambleísta María Mercedes, nosotros la apoyamos a usted y estamos listos, porque si es verdad, aparte de la labor y obligación que usted tiene como asambleísta, ese don humano, esa calidez que usted demuestra y cada una de sus palabras, todos los compañeros, ex servidores públicos, los hijos, los nietos, todos la apoyamos. Cuando escuché sus declaraciones, la suya y de Paul Westán, vi niños como lloraban de la emoción, porque escuchaba primera vez a nivel nacional, a nivel país, que alguien le había puesto el dedo en la llaga, porque todos tenían miedo de tomar este tema, nadie quería apoyarnos, pero sin embargo usted ha tenido esa valentía, y bajo ese precepto jurídico que es de declarar inconstitucional y retrotraer todas las actividades para que nosotros seamos resarcidos, que fuimos linchados, que fuimos precarizados laboralmente, aplaudimos esa labor, compañera asambleísta María Mercedes Hertz. Gracias. Asambleísta, por favor. Le agradezco muchísimo, doctor Sigüenza, le agradezco y le recibo el cariño, y decirle que esa es la función que nosotros tenemos que cumplir, nosotros los servidores públicos, y me sumo a esto, nosotros, si bien es cierto, vamos por elección popular, pero somos servidores públicos y tenemos que tener un espíritu de cuerpo en donde nos podamos defender, y nuestra función, por supuesto, siempre va a ser a favor de la gente, a favor de la justicia, porque nuestro espacio es justamente para servir, y no hay caso pequeño o caso grande, porque hablemos de 500, entendemos que son alrededor de 5,000 a nivel nacional. No hay caso grande o pequeño, estamos hablando de personas, de familias, de seres humanos a los que nosotros nos debemos y tenemos la obligación de llevar adelante los procesos que hay que llevar adelante para que ustedes puedan retomar de alguna u otra manera la injusticia que se cometió
con ese famoso decreto 803. Perfecto. Doctor, ¿alrededor de sí, cuántos? Alrededor de entre 7.000 a 10.000 servidores públicos que fuimos desvinculados, ¿no? Esa es aproximadamente una cifra, de la cual prácticamente a veces muchos los números varían, pero debemos recordar también que muchos compañeros han fallecido, muchos compañeros están con enfermedades catastróficas y a veces les impide acompañarnos en movilizaciones que hemos hecho, ¿no? Pero ese es más o menos aproximado el número que a través del Ministerio de Trabajo, las instituciones que le hemos pedido una información, nos han dado respecto al número despedido, abogado. Perfecto. Asambleísta, nos escribe por acá por interno el economista López, que está observando la entrevista desde la capital. Envía un caluroso y combativo saludo y a la vez solicita si en algún momento hay la oportunidad de una reunión en la ciudad capital con el doctor Jimmy Sigüenza, con el economista López, con usted, el asambleísta Paul Huestán, para conversar y lograr de pronto aportar más ideas para que esta gran lucha que ustedes han iniciado en favor de hacerle justicia pueda llegar a un término feliz, como lo aspiran las familias que están detrás de estas personas que fueron perjudicadas, asambleísta. Por supuesto que sí. Mi despacho y el despacho de mi compañero Paul Huestán siempre está abierto para todas las personas. Yo le rogaría, por favor, abogado, que usted por interno les haga llegar mi número de teléfono. La próxima semana nosotros nos reintegramos. Nosotros estamos trabajando, pero estamos en vacancia legislativa, pero ya nos reintegramos a la Asamblea y con todo el gusto del mundo, nuestras puertas están abiertas para sentarnos y conversar y poder llevar adelante y sacar adelante este proyecto que es la vida de la gente, y nosotros siempre vamos a estar comprometidos con las causas justas, con lo que nos debemos a la gente. Entendamos que nosotros no podemos solamente aparecer el momento en el que vamos a pedir la votación, nosotros tenemos que realmente tratar de ir demostrando en el proceso por qué hemos llegado, y con ese afán y las ganas de servir. Deles por favor mi número de teléfono, la puerta de mi despacho siempre está abierta, y a las personas que nos están oyendo y nos están mirando, decirles que nosotros siempre abanderaremos todas las luchas justas y buscaremos justicia para los trabajadores, para los servidores públicos, para los estudiantes. Ahora estamos también con otro caso, que es el CASES, y ya les comentaré más adelante. Perfecto. Asambleísta, sí, muy gentil, muchísimas gracias. Su mensaje final a todos los ecuatorianos que nos escuchan y nos observan a través de nuestras plataformas. Gracias a la asambleísta María Mercedes Hertz de la Comisión Régimen Económico, que nos ha hecho conocer más detalles sobre este importante tema, que están abanderando esta lucha en favor de los servidores públicos despedidos por el malhadado decreto 813. Sus palabras finales, estimada asambleísta. Bueno, agradecerle mucho el espacio y decirles, como les había dicho, mi despacho está abierto para todas las denuncias ciudadanas, y lo que nosotros podamos colaborar, no solamente es un gusto, sino es nuestra obligación hacerlo. Así que les mando un abrazo. Yo creo que la única manera es unirnos y adelante, juntos y unidos vamos a poder sacar adelante los proyectos que nos pongamos como meta. Y en este caso es el resarcir los derechos laborales, que no pueden ser renunciables y que no vamos a permitir que se vulneren. Perfecto. Entonces les agradezco muchísimo la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Sus palabras finales, tenemos un minuto. Sí. Gracias, doctor Jimmy Sigüenza. Muchas gracias, abogado Jaime Alvarado Castro, por haber invitado a la asambleísta María Mercedes Hertz, que prácticamente está luchando por hacer justicia, por reivindicar todos esos derechos que fuimos atropellados, porque como dice la asambleísta, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, intangibles, imprescriptibles. Si eso fue tomado de una manera muy sutil, con el afán de perjudicarnos, hay patriotas, hay asambleístas que tienen la valentía, con la inteligencia y el poder de la palabra y la base jurídica para reivindicarnos. Un aplauso y un abrazo fuerte para la asambleísta María Mercedes Hertz, a nombre de todos los compañeros, ex servidores públicos y sus familias a nivel nacional. Muchísimas gracias. Gracias, asambleísta. Gracias.